La verdad relativa es un concepto que sostiene que la verdad depende del contexto, las circunstancias, la perspectiva o la interpretación subjetiva. En este enfoque, algo puede ser verdadero para una persona, grupo o cultura, pero no necesariamente para otros. Esto contrasta con la idea de verdad absoluta, que sería universal e inmutable. Por ejemplo, en la moral, lo que es considerado correcto o ético en una cultura puede no serlo en otra. Por ejemplo, ciertas prácticas culturales pueden ser aceptadas en un lugar y rechazadas en otro. En la percepción, si una persona siente que un día es caluroso y otra no, ambas afirmaciones son verdaderas desde el punto de vista relativo de cada individuo, basándose en su experiencia personal. La verdad relativa es común en áreas como la ética, la estética, las creencias religiosas y las opiniones personales. Este concepto es central en corrientes filosóficas como el relativismo, que sostiene que no hay verdades universales, sino que toda verdad depende del contexto o el marco de referencia. La verdad absoluta es un concepto filosófico que se refiere a una verdad que es universal, inmutable y válida en todos los contextos, sin depender de perspectivas individuales, culturales o subjetivas. En este sentido, la verdad absoluta es independiente de las creencias, opiniones o interpretaciones humanas. Por ejemplo, en matemáticas, una afirmación como 2 plus 2 1 es 4 se considera una verdad absoluta porque es válida en cualquier circunstancia y no depende de interpretaciones. Sin embargo, en áreas como la ética, la religión o la moral, el concepto de verdad absoluta es más debatido, ya que lo que se considera verdad puede variar según las culturas o sistemas de creencias. En filosofía, algunos piensan que no existen verdades absolutas y que toda verdad es relativa, dependiendo del contexto o la perspectiva, mientras que otros sostienen que sí hay realidades objetivas y universales que trascienden la subjetividad. Veamos algunos ejemplos. Religión y espiritualidad. Verdad relativa. Diferentes religiones tienen creencias sobre el origen del universo. Para los seguidores de cada religión, estas creencias son verdaderas dentro de su marco de fe. Por ejemplo, el nirvana en el budismo o el cielo en el cristianismo. Sin embargo, esas verdades no son aceptadas universalmente por todos. Verdad absoluta. Si existiera una única respuesta universal sobre el origen del universo, como un diseño divino comprobado objetivamente, sería una verdad absoluta, aunque aún no conocemos tal respuesta. Aplicación práctica. Fomentar el respeto entre diferentes religiones y sistemas de creencias, reconociendo que las verdades relativas son válidas para quienes las sostienen. Cultura y tradiciones. Verdad relativa. En algunas culturas, saludar con un beso en la mejilla es una muestra de respeto, mientras que en otras es inapropiado. Ambas son verdades relativas, porque dependen del contexto cultural. Verdad absoluta. El acto físico de acercar dos rostros ocurre independientemente de su interpretación cultural. Aplicación práctica. Comprender y adaptarse a diferentes culturas puede evitar conflictos y fomentar la convivencia. Derechos humanos. Verdad relativa. Algunos países tienen interpretaciones culturales sobre temas como la igualdad de género, los derechos LGBTQ+, o la libertad de expresión, que pueden ser limitadas o aceptadas según el contexto. Verdad absoluta. Desde una perspectiva universalista, los derechos humanos se basan en principios inmutables de dignidad y libertad que deberían aplicarse a todas las personas, aunque en la práctica no siempre ocurre. Aplicación práctica. Promover políticas que respeten las diversidades culturales sin comprometer principios fundamentales como la dignidad humana. Ciencia y educación. Verdad relativa. Los conocimientos científicos pueden evolucionar. Por ejemplo, antes se creía que la Tierra era el centro del universo, geocentrismo.
pero esto fue reemplazado por el modelo heliocéntrico, verdad absoluta. Los hechos subyacentes sobre cómo funciona el universo existen independientemente de nuestra comprensión, aunque nuestra capacidad para conocerlos puede ser limitada. Aplicación práctica. Enseñar ciencia como un proceso en evolución, destacando la importancia de cuestionar y actualizar teorías basadas en evidencia. Relaciones personales. Verdad relativa. Una persona puede considerar que alguien es buena amiga porque la apoya emocionalmente, mientras que otra puede sentir lo contrario porque no recibe apoyo material. Ambas percepciones son válidas para cada persona. Verdad absoluta. El comportamiento objetivo de esa persona, por ejemplo, llamó 5 veces en un mes para apoyar. Es un hecho comprobable, pero su interpretación es subjetiva. Aplicación práctica. Mejorar la comunicación y la empatía al reconocer que cada persona interpreta las relaciones de manera única. La verdad relativa es un concepto filosófico que sostiene que las afirmaciones sobre lo que es verdadero o falso no son universales, sino que dependen del contexto, la perspectiva o el marco de referencia. A diferencia de la verdad absoluta, que se considera inmutable y válida en cualquier circunstancia, la verdad relativa acepta que lo que es verdadero para una persona, grupo o cultura puede no serlo para otro. Fundamentos de la verdad relativa. El relativismo parte de la idea de que la realidad es percibida y entendida de manera diferente por las personas debido a factores como cultura, las tradiciones, normas y valores influyen en lo que una sociedad considera verdadero o aceptable. Experiencia personal. Cada individuo interpreta la realidad desde su propia perspectiva, basada en sus vivencias, emociones y conocimientos. Contexto histórico. Lo que se considera verdadero puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, ideas científicas aceptadas en el pasado, como el geocentrismo, han sido reemplazadas por nuevas teorías basadas en evidencia. Lenguaje y percepción. El lenguaje que usamos para describir la realidad está influido por nuestra cultura y contexto, lo que a menudo moldea nuestra comprensión de la verdad. Ejemplos de verdad relativa, moral y ética. Un ejemplo clásico de verdad relativa se encuentra en la moralidad. En algunas culturas, la pena de muerte es vista como un castigo justo para ciertos crímenes, mientras que en otras se considera inhumana. Ambas posturas son válidas dentro de sus respectivos contextos culturales, aunque son contradictorias entre sí. Estética en el arte y la belleza, las percepciones son altamente relativas. Un cuadro puede ser considerado una obra maestra en un lugar y época, pero en otro contexto podría no tener el mismo valor. Religión. Las creencias religiosas son un área donde la verdad relativa es evidente. Diferentes religiones ofrecen explicaciones distintas sobre la creación del universo, la existencia de una vida después de la muerte o los principios para una vida correcta. Estas creencias son consideradas verdaderas por sus seguidores, pero no necesariamente por quienes no comparten su fe, ciencia y conocimiento. Aunque la ciencia busca describir la realidad de manera objetiva, su comprensión evoluciona con el tiempo. Una teoría científica puede ser considerada verdadera hasta que surja nueva evidencia que la refute o amplíe. Por ejemplo, la física clásica de Newton fue considerada una verdad hasta que la teoría de la relatividad de Einstein reveló una descripción más precisa del universo. Características clave de la verdad relativa: subjetividad. Depende del observador o del grupo que la sostiene. Contextualidad. Su validez está vinculada a un contexto particular, ya sea cultural, histórico o personal. Mutabilidad. Puede cambiar con el tiempo o con nuevas experiencias. Pluralidad. Acepta que múltiples verdades pueden coexistir, aunque parezcan contradictorias. Críticas a la verdad relativa. Aunque el concepto de verdad relativa tiene una gran aceptación en ciertas disciplinas como la antropología, la filosofía y las ciencias sociales, también enfrenta críticas. Paradoja del relativismo. Si todas las verdades son relativas, entonces esta afirmación también lo es, lo que lleva a una contradicción lógica.
Imposibilidad de consenso. Si todo es relativo, es difícil llegar a acuerdos universales sobre cuestiones cruciales, como los derechos humanos o el cambio climático. Negación de la objetividad. Algunos argumentan que existen verdades objetivas o absolutas, especialmente en áreas como la ciencia o las matemáticas, que no dependen de perspectivas individuales. Aplicaciones de la verdad relativa. A pesar de las críticas, el concepto de verdad relativa es útil en muchos ámbitos. Interculturalidad. Promueve la comprensión y el respeto hacia diferentes culturas y tradiciones, aceptando que lo que es verdadero para una sociedad puede no serlo para otra. Resolución de conflictos. Reconocer la validez de las perspectivas opuestas puede facilitar el diálogo y la negociación. Aprendizaje y evolución. En un mundo en constante cambio, aceptar la verdad relativa nos permite adaptarnos y aprender de nuevas experiencias. Reflexión. Final. La verdad relativa no niega la existencia de hechos objetivos, sino que pone de relieve que nuestra comprensión y valoración de esos hechos están condicionadas por factores subjetivos y contextuales. Este concepto nos invita a ser más humildes en nuestras convicciones y a valorar la diversidad de perspectivas en un mundo complejo y plural. En última instancia, la verdad relativa nos enseña que, aunque no siempre podamos alcanzar una única verdad universal, el respeto y la empatía hacia las diferentes formas de ver el mundo son esenciales para la convivencia humana. Un ejemplo claro de verdad relativa es la percepción del sabor de un alimento, como el cilantro. Caso 1. Para algunas personas, el cilantro tiene un sabor fresco y agradable, lo que las lleva a disfrutarlo en sus comidas. Caso 2. Para otras personas, el cilantro tiene un sabor amargo o a jabón, debido a una variación genética que afecta su percepción del sabor. Ambas opiniones son verdaderas, pero están condicionadas por la biología y la experiencia personal de cada individuo. Este ejemplo ilustra cómo la verdad relativa depende del contexto individual, en este caso, los genes y las preferencias personales, y no puede definirse como una verdad absoluta para todos. Ejemplo 1. Moralidad. Verdad relativa. En algunas culturas, es aceptable comer ciertos animales, como vacas o cerdos, mientras que en otras culturas, estas prácticas son consideradas tabú o inmorales. Verdad absoluta. Desde una perspectiva biológica, todos los animales mencionados son seres vivos. Esa afirmación es universal e independiente de cualquier contexto cultural o moral. Ejemplo 2. Percepción personal. Verdad relativa. Una persona puede decir que un clima de 20 degrees Celsius es frío, mientras que otra lo percibe como cálido. Ambas afirmaciones son válidas desde el punto de vista relativo de cada individuo. Verdad absoluta. La temperatura del aire es objetivamente 20 degrees Celsius, sin importar cómo la sientan las personas. Ejemplo 3. Ciencias exactas. Verdad relativa. Una teoría científica puede ser considerada verdadera dentro de los límites del conocimiento actual, por ejemplo, la física newtoniana. Sin embargo, esta verdad puede cambiar si se desarrolla un nuevo marco teórico, como la teoría de la relatividad de Einstein. Verdad absoluta. Si existiera, describiría las leyes fundamentales del universo sin posibilidad de ser refutada o reinterpretada. Reflexión. La verdad absoluta busca describir realidades universales e inmutables, mientras que la verdad relativa acepta que muchas verdades dependen de factores culturales, contextuales o personales. En muchos casos, la verdad absoluta es difícil de alcanzar o probar, especialmente en áreas como la ética o las emociones, mientras que la verdad relativa es más práctica para describir la experiencia humana.